Nuestro Dios y Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Nos acercamos a ti en esta hora, Señor, pidiendo la asistencia de tu Espíritu Santo, que inspiró la Biblia, pero que ahora, Señor, nos ilumine a nosotros para entenderla y comprenderla, Señor. Padre, venimos a ti, hambrientos, pero también sedientos, Señor, e ignorantes de tu palabra, para ser enseñados y ser capacitados por ti, oh Dios. Queremos conocerte más, queremos amarte más, y queremos proclamar más tu nombre de ti, Señor. Ayúdanos por eso, Señor, a que entendamos mejor tu palabra. Y que tu palabra, Señor, sea el instrumento que a nosotros nos haga madurar, crecer y desarrollar en la fe. Gracias, mi Padre y Dios. Y te pedimos, Señor, que tú seas glorificado y alabado, Señor, en esta hora. Es en el nombre de Jesús que te lo pido, Señor. Amén. Bien, vamos rápido. La clase pasada ya había hecho todo el esquema introductorio, así que ahora solo voy a seguir de donde nos quedamos. Entonces, donde nos quedamos, podamos decir esto. ¿Habrá un juicio? Sí. ¿Por qué? Porque Dios dice que traerá a juicio todas las cosas. Y algún día Dios va a juzgar a los malos. Por eso yo les decía, ¿no? Si este mundo no tendríamos un juicio final, hermanos, esto fuera una vergüenza, la vida sea una falsedad, porque muchos evaden la justicia humana, ¿o no? ¿Cuántos salen con la suya? ¿Cuántas personas hacen atrocidades y media y porque contratan a un abogado o porque tienen dinero, se la libran fácilmente? Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Pero hermanos, se podrán librar de la justicia humana, pero nadie podrá librarse del juicio divino que viene sobre este mundo. Y ahí sí se va a aplicar la ley con severidad y justicia. Porque si no fuera así, yo diría, pues no, si aquí acaba todo, ¿para qué ser justo? ¿Para qué ser bueno? ¿Para qué ser honrado? Si no va a pasar nada, simplemente hay que hacerla bien, como les dicen allá afuera, si va a hacer algo, hazlo bien, ¿no? Para que no se den cuenta, ¿no? O como un tío le aconsejaba a su sobrino comenzó a andar en malas mañas y su tío la soltó y le dijo, si vas a robar, roba bien, para que tengas que pagar al abogado, estás robando tonterías y media, ¿cómo vas a? Mejor roba bien, millones, y con eso tú tienes para pagar al abogado y todo y te la libras. Eso era el consejo que le estaba dando su tío, ¿no? Entonces, ese hombre puede ser que se roba millones, será libre, ¿no? O como hay muchos que, miren acá cuántos jueces, todo, se le ha descubierto todo y ¿qué han hecho? Se han escapado y ahora están viviendo bien con millones por otros países donde no hay extradición. Y quizás nunca más regresen y ellos se la libraron del juicio de acá. Otros que pueden pagar buen abogado, que pueden refilar a los jueces, todo esto, se la libran fácilmente. Y quedan exentos del juicio humano, hermano, a pesar de que han hecho atrocidades y cosas barbaras. Entonces, ¿cómo es que eso a nosotros nos saca pica, nos saca roncha que alguien haga eso? Pero, ¿cuál es lo que va a pasar? Que esas personas podrán escaparse del juicio humano, pero nunca van a poder escaparse del juicio divino, nunca, y nadie. Por eso dice, todos compareceremos algún día ante el tribunal, todos. Y ahí sí va a ser ahí no van a haber refile, ahí no van a haber que traigo mi abogado, que ahí todos van a hacer esto. Entonces, ¿habrá un juicio? Sí. ¿Quién es el juez? Jesucristo, ¿no? Jesucristo. Él es el juez. ¿De qué seremos juzgados? Creo que aquí nos quedamos, ¿no? ¿De qué seremos juzgados? ¿Ya se olvidaron ya? Bueno, los que no han venido no, pero ¿cuál es el elemento que Dios va a utilizar para el juicio?
El pecado, pues, claro. O sea, ¿de qué seremos juzgados? Del pecado. Esto. ¿Ya? Ahora, esto es lo que quiero aclarar, que no tuve tiempo ese día ahí de explicarle, ¿no? ¿Qué era el pecado? Violentar la ley. Es violentar la ley, pero de Dios. Ahora, tengan en cuenta esto, hermano. La única ciencia, si podemos llamarlo así, porque algunos dicen que no, pero ya en algunos, la única ciencia que trabaja con la terminología pecado, solo la teología. No hay ninguna otra ciencia que hable del pecado o que a lo malo lo llame pecado. La única ciencia que trabaja con la palabra pecado es solo la teología. Por ejemplo, para la ley, cuando alguien infringe la ley no le decimos pecador. Entre los tribunales y los jueces humanos, ¿cómo le dicen? Choro. ¿Cómo le dicen? Delincuente. ¿Por qué? La palabra delincuente viene de la palabra delinquir. ¿Y qué ha delinquido? La ley. Y por eso se le llama delincuente, porque ha delinquido. Entonces, dentro del ámbito judicial y dentro del ámbito de la abogacía, el concepto que trabajan ellos es delinquir. En la sociología, que está desordenado, que hace una cosa, otra cosa, entonces no se le llama pecado ni tampoco un delincuente, ¿no? ¿Ah? No, presunción es cuando yo quiero hacer algo y no lo quiero hacer, pues no lo hice, ¿no? Ya, alguien en la sociología, por ejemplo, alguien que está medio, ¿no? ¿Ya? Se le llama desnaturalizado. No es natural, es desnaturalizado. En psicología, al que tiene problemas psicológicos, al que es un medio loco, vamos a poner así, ¿no? O también la psiquiatría, no utiliza la palabra pecado, utiliza la palabra desajuste o desajustado, porque su problema es mental, entonces tiene un problema mental, un desajuste mental y por eso está mal. Y así podemos hablar de muchos términos. Pero la única ciencia que trabaja con el concepto pecado es la teología. Somos nosotros nada más, los teólogos, los que trabajamos con este concepto pecado. Entonces, este concepto tiene que ser, tenemos que definirlo, mejor dicho, en su magnitud, porque esto no solo afecta contra Dios, sino contra todo lo que el sistema humano ha creado. Y ahí viene el problema porque se está cambiando los patrones del lenguaje o del significado de la palabra para poder evadir este pecado. Antes nosotros, a los homosexuales le decíamos. Ahora, ¿cómo le dicen? Gay. Suena mejor, ¿no? A las meretrices o a las prostitutas, así lo llamamos nosotros. Ahora, ¿cómo le dicen? Trabajadores del placer. Trabajadores del placer. Al aborto ya no se le llama aborto. Ahora se le llama interrupción del embarazo. Ya no suena tan feo, ¿no? Entonces comienzan a maquillar todo lo que antes nosotros, pues, éramos tan fuertes. Incluso están cambiando el significado ahora. Tú debes saber, ¿no? En la medicina, por ejemplo, se utiliza para todas las patologías, se utiliza CIE-10, ¿no? Ya. En el CIE-10
antes, creo que fue hasta los años 90, creo, en el CIE-10 decía que todo el que tiene tendencias homosexuales se llamaba disforia, o sea, era una patología. Creo que fue en los años 90 que se cambió ese concepto, ya no es una patología, ya no está considerado como un trauma o un problema patológico, sino ahora es un estilo de vida, es su elección. ¿Ya? O sea, ya no es un pecado, ya no es un desajuste, ya no es un problema, sino es simplemente una elección de vida, nada más. Y entonces ya no ve la magnitud de esto. Ya no se ve ya. Porque si ahora le hemos cambiado al pecado, le hemos cambiado por estilo de vida. Y así hay muchas cosas que se han ido cambiando y se están sistematizando los conceptos para quitarle el concepto pecado y ponerlo simplemente como una elección, como un deseo, como algo que no, si no hago mal a nadie, ¿por qué? Y así están, en todos los estratos sociales se están dando esto. Por eso es que el mundo se está perdiendo cada día más y más, porque ya no suena ya así. Ya no suena tan feo. O ya no es algo contra Dios o la ley. Siempre es un problema social, un problema de cada persona y que el que quiere pues lo quiere así. Esto, lo otro. Y tal es así que tanto en Canadá como no sé en qué países de Europa se está luchando para ya legalizar la pedofilia. La pedofilia. Ya se tiene, ya, como es algo así es. ¿Cuál es el concepto que ellos ponen para que puedan tener relaciones con un niño o con una niña? Es que si él me ama y yo la amo, entonces ¿qué puede impedir? Yo le haría un daño si yo la violo, sí, ¿no? Si yo la hago a la fuerza. Ay, sí, pero si ella quiere y yo quiero, ¿qué hay? Porque ¿cuál es el concepto que ellos ponen? Miren cómo son bien, el diablo pues hace esto y las personas son muy tontas. Ponen el concepto amor como un principio elemental, porque el amor no es un principio elemental, es un sentimiento que se tiene que materializar en un principio elemental después. ¿Cuál es el problema aquí? Que si hay amor, puede haber todo, porque el amor... y Dios es amor. Bien. Si partimos de este principio, porque yo quiero pues tener relaciones con una niña, entonces la seduzco a la niña, le puedo ofrecer cualquier cosa y la niña va a aceptar. ¿Por qué? Entonces digo, ¿tú me amas? Sí, yo también te amo. Y listo. Si este principio se aplicaría ya en forma genérica, entonces, ¿qué objeción tendría un padre de estar con su hija si mi hija me ama y yo la amo? Si nos amamos. Porque ¿qué hija no hay quien ama a su padre? ¿Y qué padre no hay que ama a su hija? Y entonces se puede utilizar el mismo método si nos amamos. ¿Te das cuenta lo aberrante que es esto? Ahora, ¿qué hay si dos hermanos se aman? Yo amo a mi hermana me ama a mí y entonces queremos casarnos. No habría ningún problema, porque ¿qué prima? El amor. Y como mi hermana me ama y yo amo a mi hermana, entonces porque todo está en regla, entonces nos vamos a casar. Esto es una aberración.
Sin embargo, esta es la lógica que se utiliza ahora para armar leyes y crear todo un sistema que lleve a la gente a aflorar sus bajos instintos, a aflorar su pecaminosidad y su concupiscencia. Por eso es que no quieren utilizar la palabra pecado, no quieren utilizar la palabra pecado, porque sabe que esto sí es trascendente. Porque si hablamos de pecado, entonces estamos hablando de un legislador que es Dios. Y eso no lo puedo borrar. La ley de los hombres yo la puedo cambiar. La ley de los hombres yo la puedo modificar. Pero nunca podré usar eso si es ley de Dios. Pero entonces, como yo no quiero tomar en cuenta a Dios, entonces yo hago mis leyes y la voy cambiando y transformando hacia esas cosas. Por eso le decía, ¿no? El CIE 10 decía antes que el homosexual que tenía un problema de disforia, ahora ya no es, ahora es un estilo de vida. ¿Qué se necesita para que haya pecado? Porque con el único que se peca es primero contra Dios. David, cuando pecó y abusó de la mujer de Urías Eteo, ¿sabe? Él cuando ora, él dice, contra ti, oh Dios, solo contra ti he pecado. ¿Por qué? Porque fue Dios el que dijo que no cometerás adulterio. Y él adulteró chapándola a una mujer que tenía esposo. Contra ti he pecado, porque él mandó a matar a su esposo, a Urías Eteo, cuando Dios dijo, no matarás. Entonces, el primer concepto de pecado va directamente contra Dios, porque Dios es el que ha dado las leyes. Él. Pero yo puedo pecar contra Dios, contra la ley, por la ley que Él ha dado, ¿ya? Porque ¿qué es el pecado? Es la transgresión o violentar la ley. Pero ¿quién es el que sufre las consecuencias? El que peca. ¿Quién es el que paga las consecuencias del pecado? ¿Yo puedo hacerle algo a Dios? ¿Yo puedo ofenderlo a Dios? ¿Puedo irme contra Él? Mire, yo creo que el tetradamatron, que es el nombre de Dios, que no tiene vocales, casualmente Dios ha dejado eso para que nadie pronuncie su nombre y pueda ofenderlo. Pues tú, ¿cómo te llamas? Daniel, ¿no? Yo puedo decirte Daniel y te pongo un montón de adjetivos y ya tú sabes que estoy viendo a ti. Pero yo, ¿cómo puedo decir eso a Dios si no sé su nombre de Dios? Por eso es que Dios no ha querido revelar su nombre, simplemente dijo, yo soy el que soy. O sea, no, yo no puedo hacer nada contra Dios. Mire, Stalin, ¿no? Stalin toda su vida vivió siendo un ateo, porque él era comunista y los comunistas son ateos. Y él siempre trató de demostrar que no había Dios y esto. Pero su hija cuenta que el último día de su muerte, antes de que muera, él alzó la mano así en puño y dijo, Dios, te odio, Dios. Y murió. ¿Cómo puede odiar a alguien que no existe? ¿Cómo puede odiar a alguien que él siempre lo ha negado? Pero en lo profundo del corazón del hombre se da cuenta que sí hay un Dios. Y por eso él te odio, Dios dice, pero ¿cómo puede odiar si Dios no existe? Él mismo lo dijo. ¿Cómo puede tener cólera contra él? Entonces hay una realidad yacente en la persona que sabe que hay algo que va más allá de lo humano. Pero ¿sabe quiénes son los que pagan los platos rotos del pecado? Es tu prójimo. Porque contra ti sí puedo hacerte daño. Con Dios no puedo hacerle nada. ¿Qué le puedo hacer a Dios? Pero a ti sí te puedo hacer daño. A ti puedo abusar, te puedo estafar, te puedo engañar y te puedo matar. ¿Y la ley para quién está hecha? ¿Para Dios o para la persona?
la ley tiene dos tablas, ¿de acuerdo? La primera tabla es los mandamientos de Dios, pero la segunda tabla son los mandamientos del hombre, que lo llama prójimo. Entonces yo acá sí puedo pecar, ¿te das cuenta? O sea, con Dios simplemente me dice, ámalo, respétalo, no tomes su... Pero acá sí, porque me está diciendo primero, no matarás, no robarás, no levantarás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Ahí sí, ¿te das cuenta? Por eso es que nuestro Señor Jesucristo resumió esto en dos. ¿Cuál es? Amarás a Dios y a tu prójimo, a tu prójimo. ¿Te das cuenta? Entonces ya allí yo ya tengo la visión de lo que es pecado. Ya tengo, mejor dicho, el enfoque de lo que es pecado. Ahora, si yo quiero, por mi deseo malo, concupiscente, transgredir la ley, entonces estoy yendo contra Dios y estoy yendo contra mi prójimo. Y ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Porque el pecado, entonces, para que exista el pecado tiene que haber ley. Y por eso que dice, ¿qué es el pecado? Es transgredir la ley de Dios. Y la ley de Dios está fundamentada directamente en dos vertientes, ¿no? Hacia Dios y hacia mi prójimo. Y yo no puedo evadir eso. Por eso que Dios determina en todo eso que hay que amar al prójimo. ¿Recuerdan ustedes en Mateo 25? ¿Por qué mucha gente va a ser condenada? ¿Se acuerdan cuando le dice, venid benditos a mi Padre, porque tuve hambre, estuve enfermo, estuve desnudo, estuve en la cárcel, en hospitales? ¿Y a los otros qué le dirá? Apartado de mí, maldito, porque tuve hambre. No dice porque no oraste, no dice porque no viniste a la iglesia, no dice porque no alabaste, porque no diste tu diezmo, no dice eso. Porque contra quien la ley más cae es contra el prójimo. Que yo a Dios no le puedo hacer nada, pero sí contra el prójimo. Por eso es que Dios trata siempre de que exista un vínculo fuerte entre la hermandad, mejor dicho, ¿no? Y Dios siempre se preocupa bastante del huérfano, de la viuda, de los pobres, todo eso. Pero el mundo está yendo al revés. Solo una élite tiene y los demás de abajo sufren y padecen todo. Y ahí está. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Entonces definamos bien, ¿qué es el pecado? Es la transgresión de la ley. La única ciencia que trabaja con el concepto pecado es solo la teología. Porque los demás no quieren utilizar esa palabra porque es muy fuerte, porque al usar pecado solo Dios utiliza ese concepto. Bien, entonces si respondemos esta palabra, ¿de qué seremos juzgados? Del pecado. Pero el pecado en su concepto bíblico, bíblico. Porque no podemos estar jugando ahí a un concepto que a veces es fácil de evadir o sacarle la vuelta. Porque lo que más odia a Dios y más aborrece a Dios es el pecado. Por eso que nosotros somos llamados a vivir piadosamente y en santidad. En santidad. Y Dios lo explica claramente eso. Dice, así como aquel que llamó es justo, es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sé santo porque Dios es santo. En 1 Tesalonicenses 4 dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, el deseo ardiente del corazón de Dios es que la persona sea santa. Y el texto que da miedo es Hebreos capítulo 12, donde dice, sin santidad nadie verá a Dios. Bien. Ahora sí viene
¿Cómo vamos a ser juzgados? ¿Cómo? Es la sentencia final. Apocalipsis capítulo 20. Entonces, 20, 11, dice así: el juicio del gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron los cielos y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. ¿Qué podemos acá decir? En las figuras que a veces algunos tratan de ilustrar esto, ponen ahí un gran trono, está sentado alguien, ¿no? Y acá todas las personas. Y aquí está el ángel. ¿Ustedes han visto ese teatro, El Juicio? Lo vieron aquí claro, acá en el estadio. Ya. ¿Cómo era representado eso ahí? Claro, o sea, estaba ahí, ¿no? ¿Hemos dicho quién es el juez? ¿Quién será el juez? Jesucristo, ¿no? Él es el juez. Entonces vamos a poner que acá está Jesús. Y todos están acá. Esa es la figura que nos voy a mostrar. ¿Será algo así? Malas obras y pecado es mío. Claro, el pecado es obrar mal contra lo que Dios ha determinado. Y sí se llama malas obras. Buenas obras, ¿cuál es? Lo que Dios ha determinado que se debe hacer, ¿no? Eso porque dice acá que cada uno será juzgado según sus obras, ¿no? La salvación es por fe. Pero ¿qué es lo que manifiesta la fe auténtica y verdadera? Las obras. Y esto nuestro Señor Jesucristo lo explicó bien cuando dijo, por sus frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Las buenas obras, porque la Biblia en Efesios dice que fuimos creados para buenas obras. Y Dios ya preparó de antemano, dice, para que viviéramos en ella. Entonces, lo que nosotros simplemente como cristianos tenemos que hacer es vivir de acuerdo al mandamiento de Dios y de Jesucristo. El apóstol Pablo, o sea, que tiene toda su carta, ¿no? El que roba ya no robe más, el que no airaos por no pequéis, el que tiene no la ira, las malas palabras, todo eso está ahí. O sea, ¿qué está buscando él? Perfeccionar al ser humano. ¿Mediante qué? La palabra de Dios, ¿no? Bien, vamos a ver cómo se desarrolla este punto. Sí. Y vieron los muertos grandes y pequeños de pie, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual fue el libro los muertos por las cosas que están escritas en el libro, y el mar entregó a los muertos, y los redimidos están incluidos en los muertos. No, los redimidos. Por eso, o sea, Esa es otra figura, a ver. Cuando se refiere del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos aquí. Con respecto a tu pregunta. El iniciar el 11 también dice que
Dice, huyeron la tierra y el cielo. Cuando dice huyeron la tierra y el cielo, no está refiriéndose y ningún lugar se encontró para ellos. Lo que ocurre, hermano, es lo siguiente. Antes del juicio, ¿qué va a haber? El milenio. ¿Qué va a pasar en el milenio? Ya, ¿y cómo acaba el milenio? ¿Ah? Satanás es liberado. ¿Y qué va a hacer él? Va a reunir a todos los pueblos nuevamente y se va a ir contra Jesucristo. Pero ahí ya ni va a pelear nada, sino lo va a agarrar y ya lo va a meter al lago de fuego y azufre, y ahí se acabó esa parte. Pero antes que esa parte ocurre, tu pregunta fue antes muy buena, la primera que hizo cuando recién entró, porque cuando dice que la tierra y el cielo no se halló, es precisamente porque esa será una batalla final, ya donde pues es inimaginable eso. Pero miren con lo que va a pasar para recurrir a eso, que la tierra y eso no existirá más. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Mire cómo describe esto Pedro. Vamos a leer el 2 de Pedro 3. ¿Cuál es el título ahí? El día del Señor. El día del Señor. El día del Señor. Pero no dice solo el día del Señor, sino el día del Señor, ¿qué más? Vendrá. O sea, esto es un texto escatológico, porque está hablando de la segunda venida. Es un texto escatológico. Acá no nos estamos acoplando nada, ¿no? Es día del Señor vendrá. ¿Cómo va a venir? ¿Cómo va a suceder eso? Entonces, es un texto escatológico. Bien, ¿cómo vuelve a empezar a decirle? Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Esta figura, quiero decirle lo que leí sobre C.S. Lewis. Mire, hermano, cuando yo me acerco a la Biblia, a leerla, lo que me está diciendo aquí Pedro es qué es lo que yo debo tener. ¿Qué es lo que yo debo tener? Limpio entendimiento. Limpio entendimiento. Ahí está el secreto, hermano. Porque hay mucha gente que lee la Biblia y no le entiende. ¿Por qué? Porque no tienen estudio, porque no fueron al seminario, porque no tuvieron la oportunidad de asistir a un instituto teológico. La mayor razón por la cual la gente cuando se acerca a la Biblia y no le entiende es porque no tienen un limpio entendimiento. Y cuando hablo limpio entendimiento aquí, es que yo tengo que acercarme a la Biblia primero con humildad, para que Dios me hable a mí, no para conocer más y venir a lucirme aquí. No, ni tampoco para justificar algunas cosas que yo quiero justificarla con la Biblia a veces. Cuando los esposos le dicen, dice la Biblia que las mujeres tienen que someterse al varón. Yo busco ahí para yo, y mi mujer ya tiene que estar calladita. Y así voy buscando cosas en la Biblia que justifiquen lo que yo quiero. Eso no es un limpio entendimiento. O yo me acerco a la Biblia para poder justificar a veces lo que yo quiero que la Biblia diga. Y esos son los que aprovechan la ignorancia de los creyentes para inducirlos, engañarlos, quitarles su plata, abusar de ellos, tratar de someterlos. Y hay muchos pastores y mucha gente que hace eso a través de la Biblia.
sacan textos y textos y comienzan a la gente a someterla, a engañarla, a explotarlas y hasta a aterrorizarlas con la Biblia. ¿O no? Pero eso, hermano, no es un limpio entendimiento. ¿Qué es un limpio entendimiento? ¿Qué es lo que limpia mi mente? Cómo yo descargo todo lo sucio, lo inmundo o aberrante que tengo en mi mente. ¿Cómo? Para que mi mente esté limpia, para que yo tenga un entendimiento claro de la Biblia. Tengo que vivir, claro, como dices tú, obedeciendo, pero no es que yo voy a obedecer para después tener, no. El limpio entendimiento es cuando yo descargo en Dios o transfiero a Dios todo aquello que es malo, pecaminoso, que va contra Dios. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es decir, Señor, primero hacerme un autoexamen. ¿Estoy andando bien? ¿Estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Estoy caminando realmente en la voluntad de Dios? Ese es el problema que hay. Que yo me acerco a la Biblia simplemente porque dicen que hay que leer la Biblia, hermano. Hay que hacer su devocional. Pero tu entendimiento está limpio para que te acerques a la Biblia y puedas entenderla. Eso es lo que hay que preguntarse antes de yo leer la Biblia, simplemente porque, bueno, hay que leer la Biblia porque dice que hay que hacer su devocional, hay que acercarse a la palabra, pero si yo no tengo la mente limpia, entonces por más que yo lea la Biblia, por más que no la voy a entender y esa letra va a ser muerta porque no se va a aplicar a mi vida. El limpio entendimiento, entonces, cuando yo voy a la Biblia, primero, pero tengo que ir con limpio de mi mente. Entonces tengo que confesar mi pecado, tengo que pedirle perdón a Dios, tengo que humillarme delante de Dios y en esa humillación y en ese perdón que yo recibo de Dios, digo, Señor, ahora ayúdame a entender tu palabra. ¿Por qué Pablo en 1 Corintios capítulo 3 dice, pero al hombre natural le es imposible entender porque para él son locura, porque no le puede entender por qué? ¿Por qué no dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu porque para él locura, pues no le puede entender por qué? Porque su mente. Hermano, pero dice la Biblia ahí, porque se han de discernir espiritualmente. Claro, pero ¿qué te da el discernimiento espiritual? Dios, pero para que tú estés bien con Dios, ¿qué tienes que hacer? Tiene que, o sea, entiendan esto. ¿Qué es lo que me aparta de Dios? El pecado. Y entonces, Dios, ¿cómo me va a dar a mí entendimiento y sabiduría si yo estoy en pecado? Tengo que humillar, pues yo digo, humíllense, pidan perdón, limpien su conciencia, porque, ¿qué dice la Biblia en Juan 1.3? ¿Qué hace la sangre de Jesucristo? Nos limpia de todo pecado y de toda nuestra maldad. Ya, eso. Entonces yo tengo que ir primero ante Dios, decirle, Señor, límpiame, quítame todo pensamiento sucio, quítame todo aquello que yo pueda hacer en obra, en pensamiento, en palabra, en acción. Límpiame eso. Cuando yo por la fe recibo el perdón de Dios, entonces ahora sí me acerco a la Biblia porque ya tengo ¿qué? El entendimiento. Entonces ahora sí lo voy a comprender. Ahora sí lo voy a hacer eso. Por eso, Pedro, ¿qué está diciendo? Volvamos a traer acá. Amados, esta es la segunda carta que escribo y en ambas cartas os exhorto ¿con qué? Con limpio entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué tengo que tener limpio entendimiento? Para que te recuerdes, para que sepa quién es Dios, para que sepa quién es Cristo, para que sepa qué es el pecado, para que sepa qué cosa es lo que Dios quiere. Tengas memoria de las palabras que antes os he dicho por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. ¿Se dan cuenta?
Entonces, aquí la palabra clave, que muchos no la tomamos en cuenta, es esta. O sea, esta palabra está ensamblado dentro de lo que Él me va a decir, pero también de lo que yo tengo, cómo acercarme a eso que Él va a decir. O sea, no es cuestión de que yo me acerque a la Biblia así, voy a saber a ver qué pasa esto, ¿no? La Sagrada Maritano. Que eso es lo que, hermano, yo hacía antes, hermano, y lo digo con vergüenza porque el pastor me decía, vas a predicar el domingo. Ya, entonces yo decía, ¿qué tema? Y a veces miraba cómo está la iglesia, cómo están los hermanos. A este tema voy a llevar. Y simplemente agarraba la Biblia, entonces comenzaba a buscar mi diccionario, mi comentario, todo, y ya sacaba mi sermón así. Y armaba todo ese esquema. Pero mi mente, mi corazón, ¿cómo está? ¿Cómo está, hermano? La única manera en que Dios pueda clarificar mi mente para yo entender su palabra, lo que llama la Biblia iluminación, es que mi mente esté limpio de todo aquello que Dios ha llamado pecado. Y para que yo haga esa limpieza, entonces tengo que ir a Dios y pedirle perdón. Y hacerme un autoexamen y decirle, Señor, limpia mi mente, mi corazón, mi pensamiento, todo. Y si hay algo oculto, tener que decirle a Dios, Señor, escudriñame y mira si hay algún pecado dentro de mí y límpiame. Eso fue lo que dijo David. Y entonces, cuando yo ya voy a la Biblia, lo primero que va a hacer la Biblia, hermano, es lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 5. ¿Qué va a decir? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. ¿Y qué atraviesa? A ver, tu corazón, tu mente, tus pensamientos, discierne los pensamientos. O sea, la palabra de Dios, hermano, te desnuda. Eso es lo que quiere decir. A la palabra de Dios nada se le escapa. Y entonces es ahí donde yo tengo que arrodillarme, humillarme, decirle, Señor, límpiame de esto, sácame esto. Y voy con una mente limpia a entender la palabra de Dios. Estoy en pecado. Si yo vivo practicando algunas cosas que ya yo debería dejar. No digo que voy a ser perfecto ni que voy a ser un angelito, no. Pero si hay cosas que Dios me dice ya que tengo que abandonarlo, tengo que dejarlo, pues tengo que luchar contra eso, ¿no? No puedo simplemente mantener un pecado oculto ahí y maquillarlo con una religiosidad, gloria a Dios, hermano. No puedo hacer eso, porque puedo engañar a ustedes, pero no a Dios, hermano. Dios sabe mi corazón y Dios me conoce. Bien, así es como se debe acercar a la Biblia. ¿Y qué es ahora lo que va a decir Pedro, ¿no? Para que entendamos. El libre entendimiento es primero para qué, dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes habéis sido dichas por los santos profetas, o sea, por el Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor y Salvador dicho por quién, por los apóstoles. O sea, ahí están los dos, el Antiguo Testamento de los profetas y el Nuevo Testamento los apóstoles, ¿no? Ahí está toda la Biblia. Y dice, sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores amando sus propias concupiscencias, o sea, sus malos deseos, y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Y ahí pone punto final y dice, pero estos que hablan así, estos burladores, estos que hablan estas cosas, dice, estos son unos ignorantes, dice, porque ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de ese entonces pereció anegado por el agua. ¿Qué es este? El diluvio. El diluvio. Ya Dios ha hecho un juicio a esta tierra con el agua.
donde dice la Biblia, y él mismo lo va a decir Pedro, que solo se salvaron ¿cuántos? 8 personas. Fíjate, de todo el mundo entero, solo 8 se salvaron. Todos los demás murieron bajo el juicio de Dios, que fue el diluvio universal. Bien, pero ahora viene otro juicio. Y ellos, estos que hablan así son unos ignorantes porque no reconocen que hay otro juicio ahora. Y va a decir aquí, entonces, 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, o sea, la misma Biblia, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y aquí viene tu pregunta. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es 1000 años y 1000 años como un día. Esto lo está tomando ¿por qué él? ¿Por qué está diciendo esto él? Lo está diciendo porque sus burladores están diciendo, oye, ¿cuándo va a ser el fin? Mira, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ya estamos en el siglo XXI y no pasa nada. Entonces él está diciendo, mira, no haga mucho número, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, así que puede ser un día o puede ser 1000 años, pero que va a venir, eso no hay ninguna duda. Por eso le está diciendo aquí esto. Pero muchos toman aquí, no, que el Señor ha dicho 1000 años. No, acá lo que está haciendo es lo que llamamos nosotros en literaturas, es como, bueno, no recuerdo ahorita la palabra, pero es como decirle lo contrario a lo que él está afirmando, ¿no? Ellos dicen, pero ¿cuánto tiempo ha pasado y no pasa nada? Pero él dice, no te olvides que para el Señor un día puede ser 1000 años, o 1000 años puede ser un día. O sea, estate atento. Porque no ha pasado mucho. No ha pasado mucho. Eso es lo que está diciéndole aquí. Ahora mire lo que sigue diciendo ahora. El Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. O sea, ¿por qué Dios no viene ahorita? Porque está esperando que mucha gente todavía tenga la oportunidad de salvarse mediante el arrepentimiento y la fe. Por eso es. No es que Dios está diciendo, ¿cuándo voy a hacer esto? ¿No? O Dios está durmiendo y está pasando el tiempo. No, Dios, su misericordia de Dios hace que Él sea, como dice su palabra. Sí. Eso es lo que está diciendo. Que Dios se demora, no es que está demorándose, sino que Él está dando tiempo que Él cree que es suficiente para que las personas puedan arrepentirse y puedan venir a salvación. Pero no es que el Señor, como eso vos dices, está durmiendo, no, sino que está ahí el Señor dando oportunidad a esta humanidad perversa y mala para que se arrepienta y venga a Jesucristo. Por eso dice, no es que Dios retarda su promesa, sino que es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y ahora viene, mire lo que dice acá, 10. El 10, vamos al 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, ¿qué cosa? Serán quemadas. Eso que leemos en Mateo 24, que dice que en el cielo habrá una convulsión, las estrellas caerán, habrá un gran terremoto, Eso, hermano, eso es lo que habla Pedro. Lo que Pedro está diciendo aquí, que va a haber un día donde ya el Señor va a decir, ¿sabe qué? Hasta aquí se acabó la cosa. Yo soy paciente, pero mi paciencia tiene un límite. ¿No? Como dijo Martus, el Señor es eterno en todo.
menos en una cosa, en que algún día su paciencia se va a acabar. Y cuando ya su paciencia se acabe, ya eso es irreversible, hermano. Entonces ahí aplicará la ley. Mientras tanto, hay esperanza todavía para este mundo si quiere salvarse y venir al arrepentimiento y fe. Pero ¿qué va a pasar con esta tierra? Dice aquí que, volvamos al 10, pero el día del Señor vendrá como la noche, en las cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán... Ya. Mira, vamos a Apocalipsis capítulo 16. Pero no se asusten, ¿eh? No se asusten. Miren lo que dice el 15. Primero te da la advertencia y después te da la sentencia. 15 dice aquí. 16:15. He aquí, vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Y qué sigue después? Le da la advertencia y ahora viene la sentencia. Dice, y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Qué va a pasar ahí? Dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo y del trono diciendo, hecho está. Entonces ahí empieza la hecatombe. Ahí empieza la hecatombe, hermano. Dice, entonces hubo relámpagos, truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande, la cual no hubo jamás desde los hombres han estado sobre la tierra. Y miren lo que va a pasar en la tierra. 19. Y la gran ciudad fue dividida ¿en cuánto? A causa del terremoto, que va a partir la tierra en 3 partes, y las ciudades y las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y miren lo que dice el 20. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres enormes granizos como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Esto qué es? La hecatombe. Ahora, esto se está refiriendo a lo que Pedro está diciendo, ¿no? Ahora, es interesante porque he estado leyendo bastante sobre este caso y hay un autor, no recuerdo el nombre, pero esos nombres ingleses son bien bravos para aprenderse a veces. Y él dice, cuando dice que los elementos ardiendo, entonces él ha ido al griego, ha buscado elemento, y ese elemento se llama aire, o sea, neuma. Y él dice, pero ¿cómo elemento ardiendo? El aire. Y aquí él ha hecho un experimento. Pues mire, tú tienes una vela, ¿no? Y la vela está ardiendo. Pero arde no solo por el fuego y por la cera que tiene, sino que necesita la vela más. El oxígeno. Por eso que cuando tú pones algo debajo, arriba, se apaga. Por eso que cuando alguien se está quemando, no le eches agua, dice, sino tápalo. ¿Por qué? Porque el oxígeno alimenta al fuego. Es el aire. Entonces este autor dice que, cuando dice ahí los elementos, dice que el aire es lo que se va a impulsar, mejor dicho, esos elementos que van a arder, se van a consumir, y en alguna versión de la Biblia, creo que en la versión, en la Biblia viviente dice que se van a derretir, se derretirán, dice. O sea, ¿te imaginas tú que esto se puede derretir? No, esto no se puede derretir. ¿Sí? ¿Qué se derrite? Todo lo que es plástico, ¿no? O lo que tiene petróleo. Pero esto dice aquí que esto se va a derretir. O sea,
tan fuerte será ese fuego, tan fuerte que se va a derretir. Entonces, ¿él con qué lo asocia eso? ¿Sabe con qué lo asocia? Con la bomba de hidrógeno. O con la bomba nuclear, no. La última es la bomba de hidrógeno. La bomba de hidrógeno todo borra del mapa. O sea, nada queda en pie. La línea del tiempo está antes o después del milenio. No, ya eso está después del milenio. Si hablamos que en el milenio, 3000 años, donde vamos a reinar Cristo con los redimidos, y donde el anticristo y el falso profeta han hecho fenómeno de fuego y azufre, el dragón Satanás se quedó en el abismo, terminando el milenio, donde sale Satanás. Dentro del milenio va a existir la bomba de hidrógeno. No, dentro no. O sea, dice que después. Al final. O sea, sí, al final. O sea, que dice que dentro del milenio. O sea, no, dentro, no. O sea, en ese periodo. Claro, o sea, vamos a suponer que acá está el milenio. Acá está el milenio. Ya, pasó 1000 años. Ahí están los redimidos. Llegó acá el año 0, el año 1000, acá. Dice la Biblia que cosa va a pasar. Satanás va a ser liberado acá. ¿Y qué va a hacer Satanás? Como dijiste delante de Daniel, ¿a dónde va a ir Satanás? ¿A quién va a reunir? Dos. ¿A quién? Habla fuerte para que escuchan. Gog y Magog. ¿Quiénes son ellos? Si tú vas al Antiguo Testamento, son dos reyes, pero fueron que, mejor dicho, ellos querían hacer un exterminio del pueblo de Dios. Satanás y la idea profética es que trae esos nombres justo a ese lugar donde, terminando el milenio, entonces Satanás es suelto y dice que llama a esos reyes, no se sabe quiénes serán, alguno dice Cheín, alguno dice no, pero lo interesante de esto, hermano, es que dice que el ejército es como la arena del mar, o sea, son millones y millones y millones de personas que van a estar ahí contra Jesucristo, mejor dicho, contra la ciudad, dice que rodearon la ciudad santa. El milenio de los 1000 años es en todo el planeta Tierra, ¿se reina Jesús con los redimidos o solamente en... No, es todo el, mejor dicho, el globo terráqueo. ¿Y por qué va a ser un milenio de paz? Porque no va a estar el falso profeta, no va a estar el dragón, ni tampoco va a estar Satanás. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es moderar a las personas nomás. Hermano, sí. Se supone que esa guerra de Gog y Magog, que dicen en ese tiempo que va a pasar contra Israel, dicen, No va a ser directamente con Israel, sino en Israel va a estar el trono, claro. Entonces, físicamente, ¿en qué espacio? ¿No? Porque he escuchado algunas interpretaciones que dicen por Israel exactamente. No, ese es lo que vamos a llamar nosotros el gran Armagedón. Esa es la guerra final. Pero, o sea, la guerra va a ser específicamente contra quién. Contra Jesucristo y sus redimidos. Porque ahí dice, ¿contra quién se reúne Satanás? Pero nosotros, o sea, creo que hemos entendido, yo al menos he entendido que era contra Israel, ¿no? No. Claro, porque supuestamente es el pueblo de Dios. Claro, pero es que ahí no es solo, pues, Cristo está ahí con Israel, ¿no? Y nosotros estamos arriba, no. Todo, con todo a nivel mundial. Aquí hay dos hechos, ¿no? Al inicio del milenio y al final del milenio. Claro, todo esto es milenio de paz. Ya. Se cumplió el año 1000. Ya, dice que Satanás. Al inicio del milenio es donde también hay una reunión, o sea, porque la nota
gran parte, se para que hablamos de los sapos que salieron Ya. y vinieron todos los reinos contra Israel. Y ahí cuando Israel está ya prácticamente, por eso viene Jesucristo, ¿no? Con los ángeles. Claro. Y Ese es en la tribulación, al final de la claro, tribulación. Ya. es al final de La tribulación. final de los 7 años, donde ahí agarra al falso profeta Ya. y al anticristo y los echa en la hueco y sufren, y ahí donde agarra el dragón que es Satanás y lo mete al abismo. Al abismo, ya. Ese es lo que Claro. ese es el primer momento. Ahora Claro. estamos en otro momento. Ahora viene el momento donde ya el diablo es suelto. Y cuando el diablo es suelto, entonces él ¿qué va a hacer? Va a ir, dice, a buscar a esos reyes de Gog y Magog y va a armar un ejército tremendo, ¿no? Y que dice que son como la arena del mar, o sea, que decir que cuando la Biblia dice como arena del mar, quiere decir que son multitud de millones y millones, y va a ir contra Jesucristo, o sea, contra la sede central que está en Jerusalén, que ahí está reinando Jesucristo. Esa parte dice que se reúnen y lo llama el gran Armagedón, la batalla de gran, que es la batalla final. No describe no describe cómo va a ser. Lo único que describe es que van a reunirse, pero ¿qué va a hacer? Nuestro Señor Jesucristo va a agarrar al diablo y ahora sí lo va a meter al agua de fuego y azufre, donde está el falso profeta y el dragón. Y ahí entonces empieza esto. El juicio. ¿Por qué? Porque digamos que ya el tiempo se acabó. Ahora todos van a ser juzgados. Y eso es lo que dice acá, ¿no? Todos vamos a ir, o sea, todos, aquí será la segunda resurrección. ¿Quiénes son? La primera resurrección fueron nosotros. Dice, el arrebatamiento, dice que la primera resurrección somos nosotros. Y por eso dice que la segunda resurrección ya no tiene poder sobre nosotros, porque, no, pero mejor dicho, la segunda muerte, ¿no? La segunda muerte ya no vendrá sobre nosotros. Porque que la segunda muerte es ya la separación total del hombre con Dios. La primera muerte es la separación del cuerpo con el alma. Pero eso dice que los muertos primero resucitarán, después nosotros seremos transformados. Pero en la segunda resurrección es todos los muertos. ¿Desde dónde? ¿Quién fue el primer pecador? ¿Quién fue el primer pecador? Adán. Pero Adán se salvó o se condenó. Murió pecado. Claro, porque acuérdate que dijo que Abraham, ¿dónde está Isaac, no? Ellos también, se supone que ellos están en el arrebatamiento. Sí, no, pero Adán se salvó o no se salvó. Ese Adán y Eva se salvaron o no. Yo pienso que fue que Abraham, Adán, no estamos hablando de Abraham, sino Adán. creo que también está en la categoría de Abraham. Lean el capítulo 5 de Génesis, ahí dice que los hombres comenzaron a buscar a Dios. ¿Por quién? Por Adán. O sea, Adán enseñó, transmitió, ¿no? Y les enseñó cómo debían adorar a Dios. Pero ¿quién fue el que se rebeló? Caín, pues. Entonces el primer condenado fue Caín. Porque Adán se salvó. Eva se salvó. Abel se salvó, ¿no? Claro, porque él dice que llevaba lo mejor, ¿no? Y por eso le tuvo envidia. Pero el otro no. Entonces, por eso que cuando tú vas al libro de Judas, dice que siguieron el camino de Caín, que fue hijo del maligno, dice, ¿no? Y ahí dicen que el pecado de Eva fue tener relaciones con el diablo, es una tontería, pero como dice que es hijo del maligno, entonces por eso ponen esa claro, pero no es porque Eva tuvo relación, sino porque, claro, es como cuando Jesucristo le dijo a los fariseos, vosotros de vuestro padre el diablo sois. ¿Por qué? Porque las obras de su padre están haciendo. Entonces, el primer pecador condenado, porque eso está ahí en la profecía, es Caín. Desde Caín hasta el último ser aquí, que en esa guerra muere, todos ellos van a estar acá, a juicio.
todo. Eso quiere decir que los redimidos no van a ir al juicio. No, pero ¿qué juicio? Pues si nosotros ya somos redimidos. Ahora, hay algunos que dicen que hay un juicio del tribunal de Cristo, dice, donde van a recibir las coronas, pero no hay en la Biblia eso. O sea, no encuentro eso. O sea, como un hecho, como un referente, sí. Como un referente, sí, porque Pablo dice que él está esperando que le den la corona de vida que Dios dará a cada uno, ¿no? Y lo que también me da una idea de eso es, mira, de Corintios, capítulo 3, 3:9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, es morada de Dios. Y mira lo que dice acá. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Cristo, ¿no? Puse el fundamento. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo edifica sobre ese fundamento que es Cristo. ¿Bien? Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, hena, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada la obra de cada cual. El fuego la probará. Dice, si permaneciere la obra de alguno que edificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien, Él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ya está. ¿Esto qué idea me da? ¿Qué idea le da a ustedes esto? Que no pierden la salvación, pero Que algún día Dios va a sopesar las obras que hicimos para Él y las obras que no hicimos para Él, ¿no? Y eso tendrá recompensa, ¿no? Por supuesto, ¿no? Si tú hiciste más buenas obras que yo, tú... Ya no. Eso me da una idea, que va a haber de repente uno de... Pero no hay en donde diga que acá está el juicio para los creyentes y este juicio ya es para último. Es una idea que se extracta, pero que no es, digamos, evidente en la Biblia. Pablo, por ejemplo, dice, yo he peleado y estoy aguardando, dice, que Dios me dé la corona de vida a mí, pero también a todo aquel, dice, ¿no? O sea, la corona de vida. Ahora yo digo, ¿todos vamos a tener corona de vida? Pero ¿cómo se llama cuando hablan por ejemplo, David, cuando él habla a su hijo, cuando Moisés se despide de Josué? Ninguno de ellos menciona eso. ¿Qué? O sea, de lo que Pablo ahí habla, ¿no? Él no te va a recibir por haber presentado. Ellos por haber de repente también sido personas que pero la voluntad de Dios, pero a todos Israel. Ellos no mencionan eso. En el Antiguo Testamento no está todavía, por ejemplo, en el Antiguo Testamento yo no encuentro donde dice yo me voy a ir al cielo. Todos dicen no dejen mi alma en el Seol nomás. Pero no dice, no entiende decir dónde está la palabra cielo, como para decir, yo muero, me voy al cielo. No, porque para Israel salvación, ¿qué era? El Señor de Abraham. Pero eso lo dijo Cristo, pero tú no encuentras eso en el Antiguo Testamento, ¿no? No encuentras eso. Pues eso lo dijo Cristo después como una revelación. Pero yo no encuentro en donde pues el Señor de Abraham está aquí y allá. No se encuentra eso en el Antiguo Testamento. Lo que sí es claro es que todos los muertos estuvieron esperando la resurrección y la inauguración de Cristo en el cielo para después Él llevárselo a todos allá. Mientras los otros que no son de Cristo se quedan todavía en la tumba o en el Seol. Esos que se quedan ahí van a ser resucitados ya el día del trono final.
Y aquí ya no hay problema, porque aquí ya todos esos van a ser condenados por sus malas obras. Por eso, me olvidaba lo que estaba diciendo de este pata, ¿no? Este dice que esos elementos ardiendo que se va a quemar y que habla ahí, que es, por eso tiene que venir cielo nuevo y tierra nueva, porque todo esto, dice, va a ser quemado y destruido. Este pata dice que ha hecho, porque es un científico investigador, él dice que la tierra, o sea, no va a necesitar Dios enviar, como hizo con Sodoma y Gomorra, que envió azufre de fuego y los destruyó todos. No, dice, no. ¿Sabe lo que va a pasar? Ese rey, Gog y Magog, van a utilizar todo el armamento nuclear, todo el armamento bélico que tienen para irse contra Jesucristo, contra el reino de... Sí. Y entonces se van a lanzar bombas nucleares, bombas... según la última estadística que estaba viendo ahí, dice que el que tiene más bombas nucleares es Rusia, no Estados Unidos. Pero el margen es poco, ¿no? Rusia creo que tiene algo de 5.000 y pico de bombas. Pero Estados Unidos tiene menos, pero tiene las más destructivas. Ahora, los coreanos del norte, de bombas. Hay 8 países que tienen bombas nucleares, que lo llaman los países... Ustedes han escuchado hablar del grupo de los 8. Ya son esos países que tienen ese. Y tienen el poder del veto. El poder del veto es que si uno de esos países dice no, no se hace eso, ¿no? Porque son potencias y tienen armamento suficiente. Y este autor dice que si todo ese arsenal nuclear que tienen todos estos países estallara, dice que la Tierra volaría en 1000 pedazos. O sea, tenemos suficiente armas para que... Claro, es como que tú tomas un plato y lo tiras al suelo, un plato de loza. ¿Y qué se hace? Dice que así se puede hacer la Tierra si todo ese arsenal nuclear explota. O quizás también no llegue a eso, pero todo esa nube atómica, esa nube nuclear, va a desaparecer todo lo que está vivo, todo lo que está tiene vida o está edificado. Y todo esto será como una desolación eterna. Hay películas que nos pueden ayudar a eso, ¿no? Hay una película que se llama Exterminio, y pasan que las ciudades ya están todas hechas trizas, desiertas, ¿no? Una explosión nuclear hubo ahí, mira cómo quedó, ¿no? Chernobyl pues no es nada a comparación de todo eso. Entonces este autor dice que puede suceder eso, ¿no? Puede suceder eso. O Dios puede también mandar como Sodoma y Gomorra, mandar un fuego y lo destruye todo, ¿no? Pero el hecho está de que todos los elementos que hay terrenales, todo va a ser destruido, todo va a ser quemado. Pero eso tiene que después ser restaurado. Y eso es lo que llaman cielo nuevo y tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva. Porque ya el primer cielo dice pasó y el segundo cielo pasó. Ahora, esto nuestro Señor Jesucristo lo afirmó bien cuando dijo, los cielos y la tierra pasarán. O sea, él dijo, esta tierra, este cielo va a pasar. Por eso dijo, los cielos y la tierra van a pasar. Él ya lo profetizó ahí. Pero ¿qué es lo único que va a permanecer? Es lo que él ha dicho. Es lo que él ha profetizado. Y eso es lo que se va a cumplir. Eso es lo que va a cumplir. Ahora, estos muertos dice que van a ser juzgados por sus obras. Porque las obras determinan la calidad de personas que ellos fueron. En cambio nosotros no, porque nosotros hemos puesto nuestras malas obras, que son pecado, en la persona de Jesucristo para que Él nos limpie de todo pecado. Entonces nosotros ya nos presentamos ante Dios limpio de pecado. Como esas personas no han sido limpios por la sangre de Jesucristo, entonces ellos van a decir, ¿de qué me vas a juzgar? Y entonces le saca ahí todo su historial, ¿no? No pueden decir quién eres tú para que nos juzgues. Como que yo soy Dios, yo soy Dios, ¿no? Claro, o sea, el hecho de que tú ignores a Dios no quiere decir que Dios no exista o no te va a juzgar, ¿no?
porque todas las almas, dice, son mías, dice en Isaías, pues, dice, ¿no? Todas las almas son mías, ¿no? Y que nuestro Señor Jesucristo dijo que cuando Él venga, pues va a retribuir a cada uno conforme a sus obras, ¿no? Vamos a ver a Mateo, capítulo 25 y 31. Dice aquí, Mateo 25, 31, dice así. Dice, ¿cómo se llama el título? El juicio a las naciones, juicio final. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán redimidos delante de él, reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de los cabritos y pondrá a sus ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces le dirá a su derecha, venid benditos de mi Padre, le dará el reino preparado por vosotros de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo me visitaste, en la cárcel me también. Entonces los justos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y él le dirá, ¿y cuando tuviste forastero y recogido desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y responderá el rey y le dirá, de cierto os digo, que por cuanto hiciste a uno de estos, a mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y entonces dirá a la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, este texto yo lo tengo subrayado porque una vez un testigo de Jehová me dijo que el infierno no existe. O sea, ¿cómo un Dios malo va a agarrar y lo va a meter a que la gente se como pollo a la brasa ahí en un infierno, ¿no? Pero lo que no entiende es que Dios no manda al infierno a nadie. La persona elige irse al infierno. Porque el infierno, como dice ahí, no fue hecho para el hombre. ¿Para quién fue hecho? ¿Ah? Para Satanás y sus ángeles. Pero si el hombre decide por voluntad propia ir allá, Dios dice, bueno, ándate, pero yo te digo que eso no fue hecho para ti. Ese fue hecho para Satanás y los ángeles. No es que Dios sea malo, que va a mandar a la gente al infierno, porque no, el hombre decide su destino final. Por eso dice aquí, preparado el infierno o el agua de fuego fue hecho para Satanás y sus ángeles, no para el hombre. Pero si el hombre quiere irse con el diablo y Satanás siguiendo, pues Dios le dice, ya pues, ¿qué puede hacer, no? Por eso yo lo tengo subrayado este texto. Y le va a decir por qué, ¿no? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero, no me recogiste, estuve enfermo y me cubriste, enfermo en la cárcel y me visitaste. Entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo? Cuando vinimos a ti hambrientos, sedientos, forasteros, desnudos, y no te servimos, entonces le dirá, de cierto os digo que cuando no hiciste a lo más pequeño, a mí tampoco me lo hiciste. E irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vamos al 19, 28. Mateo 19, 28. Este texto es interesante porque aquí está hablando de nosotros, ¿eh? Dice acá 28. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os, ¿sobre qué? 12 tronos. Bueno, como algunos dicen que como Jesucristo está hablando a Israel, porque él no está predicando a los gentiles, sino al pueblo de Israel, entonces algunos dicen que se está refiriendo a los 12 apóstoles. Y que esos 12 apóstoles son los que después van a juzgar a su misma tierra. Podría ser, porque esto no es un texto escatológico. Bueno, escatológico sí por el futuro, pero algunos dicen que se refiere simplemente al pueblo de Israel, ¿no? Pero
yo no puedo aceptar eso porque dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y ahí vamos a estar pues todos, no solo los 12 apóstoles para juzgar, ¿no? Bien. Además, hermano, él lo compara palabras con nadie, ¿no? O sea, literalmente ahí se entiende que van a juzgar los apóstoles, que van a compartir el reinado con Jesucristo, juzgando a ellos también. Claro, no puede ser, pues, ¿no? Ahora vamos al el último texto ya, el 16:27. 16:27. Sí, a ver, léelo por favor. Dice acá, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles, y entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, pagará a cada uno ¿cómo? Conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Por eso dice que se abrirán los libros y todos serán juzgados conforme a sus obras. Porque las obras de uno determinan quién es uno. Eso es, las obras determinan. O sea, si yo quiero conocer a una persona, ¿cómo la conozco? Pero por dentro, no. ¿Cómo conozco a un mentiroso? Por su mentira. Mire, esto les cuento así. Yo era administrador de una tienda de zapatillas de Chapetec. Todavía no era cristiano. Entonces el dueño un día me dice, oye, anda, deposítate al banco un dinero. Ya, pues, vamos. Así que me da, dice, entonces él firma una letra porque iba a pagar una letra, y esa letra le pagaré, y pone ahí, en ese tiempo, 30.000 soles. Todavía no había índice, 30.000 soles. Me dan una caja de zapatillas con 2 chacales. Yo llego al banco, comienzo a contar, y había 32.000 soles. O sea, había 2.000 soles más. Él me dijo que me dio 30 y la letra era por 30. Y dije, hermano, me lo agarré, hermano. Pero él me probó ahí, porque me dijo, ¿cuánto contaste? ¿Eh? Y ya se me cayó la cara de vergüenza para probarme. O digo con vergüenza lo digo. Entonces, ¿cómo yo conozco a alguien que es honrado o no? Lo pruebo. Y a Dios, hermano, nada se le escapa, hermano. Por eso es que yo digo, tiene que haber un juicio, hermano. Tiene que haber un juicio. En Hebreos capítulo 4, vamos a ver ese pasaje ahí, con esto acabamos. En Hebreos capítulo 4. Pero aquí permite pagar a cada uno conforme a sus obras. ¿A qué se refiere? ¿A los redimidos? No. A los que van a ser condenados. A los muertos. Sí. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13 dice así. 12 es el texto que todos lo sabemos de memoria, creo, ¿no? 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y miren lo que dice acá. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas, hermano. Nadie se va a escapar, hermano. Dios sabe hasta lo más mínima intención de tu corazón que hiciste mal. Aún aquello que tú has pensado, ya Dios lo sabe. Por eso, algún día, todos van a tener que dar cuentas ante Dios, hermano. Gracias a Dios que
Juan dice, si pecamos, abogado tenemos para con nosotros. O sea, el día del juicio. No, porque dice que Satanás es el acusador de los hermanos, ¿no? Y que yo muero. Y Dios diga, ven a mí. Y Satanás dice, oye, ¿cómo vas a llevarlo acá? Mira todo lo que he hecho. Mentiroso. Hasta que se agarró los 2,000 soles. ¿Y así lo vas a dejar entrar al cielo? Entonces, ahí aparece mi abogado, mi Señor Jesucristo, mi Rey y Salvador, y dice, mira, sí, es cierto, acá está toda, pero esta deuda ha sido cancelada por la sangre. Yo pagué la deuda de Él. Yo pagué el precio del rescate en la cruz cuando tú me mataste a mí, dijo el Dios. Y tú ahora eres reo de juicio porque mataste a un inocente por condenar al mundo. Pero así como el pecado entró al mundo por un hombre también el pecado fue solucionado. Y entonces nuestro Señor Jesucristo aparece ahí. Esa deuda fue cancelada, redimida por la sangre de Jesucristo. Pero eso no es en ese juicio. No, pues esto estoy hablando ahorita cuando Juan dice que si pecamos, ahora, abogado tenemos para con nosotros. O sea, ¿qué va a pasar si tú mueres antes del juicio? No hay que creer los redimidos. Claro, pero ¿podrías tú entrar al cielo si el diablo se opone? No, porque el diablo va a venir con toda la lista que tú has hecho, porque él sabe lo que has hecho. Pero ahí Jesucristo, que es nuestro Salvador y Redentor y abogado, entonces Él. Porque ¿qué está haciendo Cristo ahorita en el cielo? Intercediendo por nosotros. Intercediendo por nosotros ante el Padre, para que así yo, el día en que muera y vaya al lugar donde tengo que dar cuenta, y entonces yo voy a dar cuenta de mi pecado. Porque ¿quién es perfecto? Pero gracias a Dios que Cristo pagó ese precio que yo debería pagar en condenación, Él lo llevó en la cruz y me libró a mí de toda deuda de pecado. Algo que debemos tener siempre en cuenta, y aquí a veces los agarro a la gente, ¿qué es un pecado? Cuando el Padre Nuestro dice, perdona a nuestros, así como nosotros perdonamos. ¿Qué dice Daniel? ¿Así dice? Perdona nuestras deudas. Claro, deuda dice. Entonces, ¿qué es el pecado? Es una deuda que yo debo por haber transgredido. Para ser más claro, aunque no creo que es así, pero es cuando yo cometo una infracción, ¿qué me ponen? Esa es una deuda. Y yo tengo que pagar esa multa, ¿no? Entonces, la infracción de un pecado puede ser una deuda que yo le debo a Dios por haber transgredido la ley. Y por eso dice, perdona nuestras deudas, no dice pecado. Deuda, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, cada pecado es una deuda. Y yo digo, ¿cuántas? Estamos quebrados, ¿no? Pero entonces Cristo paga, por eso se llama rescate, por eso se llama redención. Cuando nosotros hablamos de redimido, estamos utilizando la figura de un esclavo, que alguien viene y paga el precio del esclavo, pero no para esclavizarlo, sino para dejarlo libre. Pero tuvo que pagar. Tuvo que pagar. Y eso hizo Cristo con nosotros. No tenemos esclavo de Satanás, esclavo del pecado. Y Él pagó con su sangre el precio mío y tuyo y de los todos, para que así yo ahora esté libre de deuda. Y como yo soy libre de deuda, entonces yo puedo caminar con la frente en alto y bien, porque ahora soy un hijo de Dios, redimido por la sangre de Jesucristo. Y el que diga que no, a palo lo agarro yo, porque eso es lo que hizo nuestro Dios, hermano. Por eso, teniendo un Dios tan grande y un Salvador
¿Ah? ¿Cómo no voy a amarlo? ¿Cómo no voy a alabarlo? ¿Cómo no voy a adorarlo? ¿Cómo no voy a obedecerlo? ¿Cómo no voy a honrarlo, hermano? Sería un tonto, un idiota y un imbécil que yo, aunque a veces lo soy también, ¿no? Pero a veces somos así, hermano. Eso es lo que tenemos que aquilatar y valorar en nuestra vida cristiana. Eso es lo que hace un cristiano. Vivir en virtud de aquel que dio su vida por mí. Pero a veces no hacemos eso, hermano. Vivimos más afanados por las cosas del mundo, vivimos más haciendo otras cosas. Y la religión es parte de mi vida social, nada más, ¿no? O sea, como decimos, en algo hay que creer, ¿no? Pero no rendimos nuestra vida, nuestro amor, y cumpliendo el primer mandamiento. Bien, hermano, se acabó este tema. Para terminar, viendo el panorama que está ahí viendo, que no hay una vida eterna en el cielo. Porque el venir va a ser en la tierra, el cielo nuevo va a ser en la tierra, no hay tal cielo, una imaginación que veo. Una idea de repente no para de la Nueva Jerusalén. Eso es algo que puede ser y no puede ser, porque algunos dicen, por ejemplo, que cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, voy pues a preparar, ¿qué cosa? ¿Dónde prepara eso él? Entonces, ¿dónde está mi casa? En el cielo. Ahora, puede ser también esto de acá, porque cuando nosotros cantamos, ¿no? Jerusalén, como decimos, calle de oro, mar de cristal, ¿no? Y cuando lo describe ahí, la tierra nueva, el cielo nuevo, en Apocalipsis dice pues, que ahí no habrá sol, porque ya el mismo Dios será la lumbrera, no habrá enfermedad, ¿no? Entonces, y que yo diga que es calles de oro, mar de cristal, todo. Ahora, ¿será eso una imagen, una alegoría o es algo real? Ahí viene la otra interpretación, ¿no? Por ejemplo, esos falsos profetas de la prosperidad dicen, en el cielo hay calles de oro, hay que decir que Dios mande un poco de oro acá a la tierra, y hablan escarcha de oro, ¿no? Cae oro. Hay una profetisa que se sacó el zapato y mire cómo cae oro, dice, porque dice que es calle de oro y es mar de cristal, entonces ahí todo vamos a ser rico. Bueno, yo lo que sí creo, pero no es que la Biblia dice, ¿no? Si Jesucristo dijo, yo voy a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros, entonces quiere decir que mi morada está en el cielo. Ahora, que esa morada baje a la tierra, puede ser. Y en la tierra puede ser que haya pues todo ese elemento que Dios habla. Pero puede ser también la tierra, como lo dijo Cecil Lewis, hay tantos planetas, y puede ser que uno de esos planetas nos manden a otro a gobernar y tantas cosas, ¿no? Pero eso ya cae en la especulación. Pero que hay un lugar reservado para nosotros, lo dijo Jesucristo. Voy pues a preparar morada, para que donde Él esté, nosotros también estemos por la eternidad. Entonces, hasta ahí quedémonos, hermanos. No especulemos más. La cosa es que Dios me ha preparado un lugar donde yo voy a estar con Él por la eternidad, hermano. Y eso será lo más glorioso y esperado. Frente a esa promesa, el libro de Apocalipsis, ¿sabes cómo acaba? Dice, sí, Señor, ven pronto, porque eso es lo que quiero. Ven pronto, porque este mundo es un desastre, este mundo es un caos. Ven pronto, Señor Jesús, que quiero eso que esa promesa. Por eso que nosotros vivimos por fe, no por vista. Por eso nosotros, como dijo el apóstol Pablo, aguardando la esperanza suprema de algún día estar con mi Señor por la eternidad. Vamos a poner de pie, ya me pasé. Es que cuando uno entra a estas cosas, hermano, o sea que me emociono, hermano. Pero todos los cristianos deberían sentir esto, hermano. Deberíamos sentir esto. Vamos a orar.
Gracias a nuestro Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, te alabo, te bendigo y te adoro, Señor, por lo grande y lo maravilloso de tu plan de salvación para con nosotros, Señor. En que aún siendo pecadores, en que aún siendo enemigos tuyos, Señor, dice tu palabra, Cristo vino a morir por nosotros, para salvarnos y redimirlos y llevarnos, Señor, a tu presencia. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Y gracias, Señor, porque este juicio no va a ser para nosotros. Este juicio no lo vamos a pasar nosotros. Pero oramos para que nosotros podamos ser instrumentos tuyos que lleven tu palabra para que muchos no pasen este juicio, Señor, que será tan aterrador y que van a sufrir por la eternidad. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra, a predicar, Señor, y que así muchas almas podemos salvar de este juicio que se avecina sobre este mundo, Señor. Oh Dios, gracias, Padre, por revelarnos tu palabra. Ahora lleva con bien a mis hermanos, guárdalo de todo mal, ayúdalo en sus negocios, en su estudio, en su familia, Señor, y cuídalos para que ellos sigan adelante, firmes y fortalecidos en su fe, Señor. Es en el nombre de Jesucristo que te doy las gracias. Amén.